De México nos suena a nosotros, los mexicanos, como, bueno, el momento en que las grandes culturas amerindias sufrieron el impacto de los españoles y nació el México colonial, una historia que conocemos, y para un norteamericano o un brasileño o un bantú en el África o un chino, pues no les interesa porque es nuestra historia mexicana. Pero no es así. La conquista de México fue el primer reino bien constituido, millones de personas, con una cultura urbana, una gran cultura, alta cultura, con clases sociales, estructuras económicas, políticas, con escritura para recordar sus tradiciones y demás, que fue la primera cultura que la Europa conquistó fuera de su horizonte, México. Y eso es un acontecimiento histórico mundial, porque después de México vendrá la América Latina, pero ya también va a ser el África, va a ser después Estados Unidos, en la etapa colonial de ellos, y va a ser también la puesta como colonia de también la India y muchas culturas asiáticas. O es decir, es el comienzo de una etapa mundial que llamamos la modernidad, de la cual, sin darnos cuentas, rendimos pleitesía todavía cuando decimos hay que modernizar a México. ¿Qué significa la modernidad? ¿Y qué significa eso de modernización? Debo decirle que el primer proceso de modernización fue justamente la conquista de México, antes que América, porque en el Caribe los españoles vieron ciertos pueblos caribes que no tenían ciudades, o es decir, eran cazadores, pescadores, recolectores, pero no habían constituido una civilización en el sentido que civilización viene del latín civis, que significa ciudad. No había en todo el Caribe una ciudad. Cuando llegaron los españoles a Yucatán y vieron unas grandes pirámides, dijeron, ¡apa! Ahora sí, de pronto, esta gente no era lo que pensábamos, no eran los caribes, sino algo más impresionante. Y cuando conquistan México, van a conquistar el primer reino exterior a Europa. Pero para entenderlo, es necesario haber una nueva visión de la historia mundial. Si tenemos la que nos han enseñado, no entendemos la conquista de América, y menos estas representaciones de Orozco, que como todo artista dice más en sus pinturas que lo que él podría decir en su conciencia. Porque si ven los dibujos y los frescos que él hace, aparece un elemento fundamental, el caballo. Den una vueltita y van a ver el caballo. Pero además del caballo, aparece el soldado español forrado de hierro, casco, armadura, la lanza, la espada. ¿Qué significación tiene eso contra indígenas que no tenían caballo, que no tenían perros y que ante tal armaduras de hierro estaban casi como desnudos? Además tenían otro concepto de lo que eran las guerras floridas, porque no era asunto de matar, al contrario, era asunto de vencerlos, pero tomando algunos para ofrecerlo a los dioses. Algunos dirán, qué barbaridad, ofrecer a los dioses seres humanos. Me ha tocado en el archivo de India, de Sevilla, en España, ver una carta de 1550,
y el autor de esta carta es nada menos que el primer obispo de Bolivia, y escribe al rey: ha 4 años que para terminar de perderse esta tierra, miren qué expresión más fuerte, para terminar de perderse, que sí que ya está perdida, pero ya llegamos a la culminación. Se ha descubierto una boca del infierno por la que los españoles inmolan gran cantidad de gente a su Dios. Y es una mina de plata que se llama Potosí. Hacía 4 años que habían descubierto la gran mina de Potosí, de donde salieron 20.000 toneladas de plata que se la llevaron a Europa y constituye la acumulación originario del nuevo Dios: la plata, el oro, el capital, al que se inmolaron miles y miles de indígenas, mucho más que a Huitzilopochtli, que le inmolaron cientos de personas que al menos morían como seres humanos, que daban su vida al universo y al dios Sol, Huitzilopochtli. O es decir, morían con dignidad, pero los pobres indios que morían en el fondo de las minas morían como basura, no eran reconocidos por nadie, pero eran sacrificios humanos al nuevo Dios que hoy impera en la tierra. Empezó allá en el siglo XVI.